La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Como decía Jacqueline, tenemos un invitado de lujo. El licenciado Hugo Guiliani Curi fue secretario de Finanzas, gobernador del Banco Central y también tuvo una carrera diplomática. Y nos honra con su participación porque vamos a tratar temas de mucha importancia. Fue ministro de Industria y Comercio también. También. No, son muchísimos cargos. A mí me resultó difícil para el titulador. Pero... ¿Qué le ponía? Pues me puse economista y diplomático. Buenos días, Hugo, buenos días. Qué gusto, qué honor. Buenos días, Jacqueline. Buenos días, Ramón. Eso que acabas de decir, en el fondo, yo simplemente he sido un servidor público. Durante 60 años le he servido al Estado Dominicano. Si quieres ponerlo un poco más bonito, podríamos decir un hombre del Estado Dominicano. En todos esos años, pues, he desempeñado prácticamente todas las posiciones importantes en materia económica y diplomática, y lógicamente eso me permitió servirle a muchos presidentes desde el 1962 al 2020, algunos más cercanos que a otros. Los más cercanos que yo estuve, obviamente, fueron el doctor Balaguer, una amistad que venía desde mi padre atrás y que en mis años jóvenes pude trabajar con él algunas cosas. Durante Jorge Blanco, ese periodo fue muy intenso para mí, esos 4 años, y el presidente Mejía. He estado también en otras administraciones, como las de el doctor Leonel Fernández y de Danilo, el presidente Danilo Medina. Si voy muy atrás, desde el 62, prácticamente desde la muerte de Trujillo, también pues trabajé en el gobierno provisional de García Godoy, el triunvirato, etcétera, etcétera. O sea que usted tiene la memoria histórica del país. La tengo, eso es correcto. Y justamente en su servicio diplomático, el último país fue el Reino Unido. Entonces usted tuvo la oportunidad de conocer a la reina Isabel, que justamente los funerales se estuvieron desarrollando. Yo creo que tenemos fotos ahí. La tenemos ya en el aire, ¿no? Ahí tenemos la foto de donde presenta credenciales, ¿no? El licenciado Hugo Guiliani Curi, ahí está la reina Isabel y está doña Laura, su esposa. Doña Laura Mesina, que es mi esposa. ¿Cuál fue la experiencia con la reina? Bueno, porque ella siempre se calificó que era fría, que era una persona distante. No es así. La primera foto, cuando yo estoy ahí presentando credenciales, el brazo izquierdo mío se ve algo abultado. Y es que yo tengo entre mi brazo y el pecho el bombín que fue del doctor Temístocle Mesina, abuelo de Laura. ¿Y quién fue la persona, en ese momento el embajador en Londres, y que representó a nuestro país en la coronación de la reina Isabel II? Eso fue en el 53. 53. Entonces, nosotros yo quería usar ese bombín, y lógicamente pedí permiso de que me permitieran hacerle esa historia a la reina. Entonces yo le dije, mire, el abuelo de Laura fue el doctor Temístocle Mesina, embajador que estuvo aquí con usted en su coronación en el 1953. Perdón, miren ahí en el carruaje con el bombín. Ese es el carruaje real, el bombín lo llevo puesto.
y la otra es Laura saludando. Resulta que en ese momento estamos entrando a Buckingham Palace y había una multitud de gente, turistas principalmente, en el cambio de guardia que hacen en la mañana, 10, 11 de la mañana. Y entonces la gente saludaba a Laura y ella pues retornaba los saludos. Entonces hubo una que se acercó bastante al carruaje y dijo, ¿y quién es la princesa? Entonces yo reí y Laura me dijo, déjame mis 5 segundos de fama. Pero la conversación con la reina, Hugo, ¿cómo se desarrolló? Bueno, fue muy agradable porque... Ella recordó lo del embajador. Bueno, ella recordó del momento. Fue atrás y nos dijo, y ahí es donde está la gracia de esto. Y era que yo me hacía la pregunta, ¿cómo podemos a esta señora sacarla de lo usual? Una señora que ha recibido cientos de dignatarios y embajadores en su larga vida. Yo quisiera tener una conversación normal con ella, con una persona, no con la reina. Lógico, en todo eso uno no puede negar algo de nerviosismo. Y de aprensión, ¿no? Y de aprensión, pero logramos sacarla de lo que es las palabras rutinarias, Your Excellency, qué sé yo qué, etcétera, etcétera, no, sino una conversación entre personas normales. Cuando le dijimos lo de el doctor Temístocles Mesina, que ese era su bombín, ella fue atrás, en 1953, y recordó ese momento. Nos dijo, por ejemplo, hacía frío, estaba lloviendo, mi gente todavía a raíz de la Segunda Guerra Mundial era muy pobre, no tenían con qué comprar sombrillas y se estaban tapando de la lluvia ese día con los periódicos. Entonces ahí se pudo iniciar una conversación normal con ella y nosotros tuvimos bastante rato sin tratar, sin esa formalidad. Logramos pues tener una conversación con ella. Vámonos para Haití, Hugo, porque tú escribiste recientemente un artículo. De Reino Unido a Haití. Muy interesante, y donde tú haces propuestas para la solución de la crisis de Haití. Como dice Jacqueline, del Reino Unido a Haití. Haití, nuestro vecino, el país más pobre del hemisferio. Por mucho tiempo yo he estado estudiando Haití. Cuando yo hablo de Haití, no es una persona que no tiene ningún conocimiento sobre eso. Desde niño vengo siguiendo Haití y desde niño como sureño al fin en las fincas de café de mi papá en la frontera, en Chene, en Riquillo, en Polo, pues yo tenía en Barahona, en el ingenio, el contacto en cierto sentido con los haitianos. En aquel entonces la realidad era que nuestro país y Haití eran parecidos en sus cifras económicas, nosotros un poquito más altos, pero no mucho. El tiempo pasó y hay una gran diferencia entre lo que es República Dominicana, que progresó, y Haití, que fue hacia atrás. Entonces, se ha presentado esta difícil situación en que hoy Haití no es una nación, no es un estado, es un territorio. Un territorio. Un territorio que yo lo llamo una selva, donde hay 10 o 12 millones de habitantes que hoy sufren hambre, problemas sanitarios, problemas de salud, de todo, enfermedades, y que el mundo se ha olvidado de Haití.
Ahí yo creo que los dominicanos y el esfuerzo que yo he hecho, por ejemplo, al hacer la entrega a ustedes, este es un estudio que yo hice en el 2006. Que usted lo menciona en su último artículo. En mi último artículo, un programa económico para reconstruir a Haití. En el 2006, en antes el del terremoto. Hace mucho tiempo y lógicamente he seguido con el tema. Yo creo que nosotros los dominicanos, si bien no tenemos que intervenir en los asuntos haitianos, nosotros tenemos que buscar la forma de cómo ayudar a Haití. Lo primero es entre nosotros mismos y tener una política hacia Haití, una narrativa, que los dominicanos todos estemos de acuerdo con esa política. Eso no existe. No la hay. No la hay. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar de acuerdo o tener una posición muy específica en cuanto a lo que es nuestro principal problema. Ese es el principal problema del país. Yo espero, por ejemplo, ahora tenemos a un presidente joven, que ese presidente es hijo de un político. Y yo me imagino que ese político que fue su padre le habrá hablado muchísimas veces o le habrá dicho quizás que Haití es nuestro principal problema, tal y como me lo dijeron a mí mis padres desde hace muchos años. Entonces, tiene en este caso el presidente actual de la República que saber que ese es su principal problema, el problema de todos los días. ¿Pero cuál presidente? ¿El presidente Abinader? El presidente Abinader. Ahora, don Hugo, pero no podemos nosotros darle respuesta a los problemas locales, que son ancestrales, muchos de ellos, que hay una gran deuda pública con toda la población, que hemos sufrido malas administraciones, malas decisiones, muchas carencias, y que se ven evidenciadas cada día, incluso con un fenómeno como Fiona o cualquier lluvia más pequeña que ocurra. Entonces, trazar una agenda paralela, ¿con cuáles recursos vamos a hacer eso? ¿Y con cuáles activos vamos a hacer eso? Yo te voy a contestar esa pregunta en dos formas. Uno, no es una agenda paralela. Esa es la prioridad nacional, Haití. Ahora bien, que nuestro país todavía tenga problemas. Sí, por ejemplo, yo puedo claramente decirte, un hombre que tiene 60 años de servicio público, te puedo decir que este no es el país que yo soñé. Mi país está todavía lleno de desigualdades, Y yo en ocasiones en esa carrera he tenido que esconder el nivel de pobreza que nosotros tenemos y que no tiene. Esconder, si por ejemplo, si yo estaba vendiendo a mi país para conseguir con los americanos un tratado de libre comercio, yo no podía decir que este era un país con una pobreza de un 20%, cuando habían países que los americanos en ese momento querían darle ese tratado primero que nosotros, caso Chile, que no tenía ese nivel de pobreza. Entonces yo tenía, ¿no verdad?, que esconder ciertas cosas y presentar lo bueno. Entonces ese no es el país que yo quise. Todavía un país que hoy en día no existe una visión integral del desarrollo nuestro. No existe. No, ni del desarrollo, ni del medio ambiente, ni de nada. De nada. Entonces no tenemos una visión de país y por lo tanto sí hay que formular y tratar nosotros de mejorar. Pero don Hugo, tenemos la realidad que las veces que el mismo presidente, en su momento Leonel Fernández, Danilo Medina y ahora Luis Abinader han intervenido en foros internacionales promoviendo y propugnando porque miremos hacia Haití, porque la comunidad internacional mire hacia Haití. Y cada vez que hay esos pronunciamientos, los haitianos se enfurecen con la República Dominicana y esta vez le han cogido hasta con Abinader. Es decir, y siempre es así, Leonel Fernández fue insultado, su vida estuvo hasta en peligro en Haití. Entonces, pareciera
que los haitianos no les interesa que la República Dominicana sea un interlocutor a nivel internacional ni que interfieran en sus asuntos. Entonces, ¿cómo armonizar eso y cómo armonizarlo eso a una agenda local, en el presupuesto, en Consejo de Gobierno? ¿Cómo se haría eso? Una cosa es decir palabras, otra cosa es la acción. Yo creo que al discurso dominicano de nuestros presidentes le ha faltado acción. Cuando un presidente dice una cosa, tiene que accionar sobre eso. Entonces, ahí hay una falla. De todos, de Leonel, de Danilo, de Balaguer. Excepto Trujillo y Balaguer. Okay, ya. ¿Qué le costó a Balaguer los 2 años cuando él no permitió que se instalaran los llamados campamentos en la frontera? ¿Y qué le costó mucho a Trujillo cuando actuó en forma decisiva ante una situación? Es decir, tampoco cuando tú dices que los haitianos tal cosa, han dicho tal cosa. No, esos son, y ese es el problema de Haití, que tiene unos políticos, unos agitadores, hay un grupito, pero ese no es el pueblo haitiano. El pueblo haitiano tiene grandes virtudes y debe ser ayudado. Nosotros humanitariamente y por otras razones debemos también, con nuestra palabra y nuestras acciones, tratar de que ese país progrese. Es la única forma de cómo parar el flujo de haitianos al país. Es decir, que Haití progrese. Y si Haití progresa, a ellos no les va a interesar venir para acá. Hugo, vamos a hacer una breve pausa, porque nos falta mucha parte del artículo ya de la propuesta firme de una especie de plan Marshall que tú haces en el artículo y de cómo podría intervenir la comunidad internacional. Volvemos con esta entrevista en pocos minutos. Bien, señores, continuamos en Telematutino 11 conversando con el licenciado Hugo Guiliani Curi, prestigioso economista y diplomático. Don Hugo, cuando usted habla que el tema haitiano que tanto preocupa al dominicano, de verdad, de aquí, y dice que Haití debe ser nuestra prioridad, que Haití, que debemos promover desde la República Dominicana, que Haití progrese para evitar que los haitianos quieran venir a la República Dominicana. Don Hugo, pero, y usted tiene un plan que lo va a detallar. El tema es que nosotros no hemos logrado aquí que la República Dominicana progrese en muchas áreas. ¿Cómo vamos a lograr que un país que usted dice que es un territorio, que no es una nación, que no hay cabeza, cómo vamos a lograr que ellos progresen y que ese progreso sea tan significativo en una nación de, qué sé yo, 10 millones de habitantes, que la mayoría están en extrema pobreza? Entonces, ¿cómo lograr eso? ¿Realmente en la práctica podemos lograrlo? En estos momentos, Jacqueline, la única y mejor solución es intervenir la comunidad, es decir, las organizaciones internacionales, sea vía OEA, una acción hemisférica, o vía Naciones Unidas, o vía Estados Unidos. Ninguna de los tres ha mostrado interés. Todos quieren. Lo que se habla es de que a la policía hay que equiparla para que le enfrenten las bandas y la posibilidad de recursos internacionales para la construcción de 2 hospitales en la frontera. Eso es lo que Por lo menos hasta ahora yo no he escuchado más nada. Okay. Eso es lo que siempre han hecho en el pasado. Esos son parchos. Y por esos parchos es que ese pueblo está así. Porque nunca se ha hecho un proceso de reconstrucción. Por lo tanto, la solución ya en esta situación en que está viviendo Haití es única. Ahora tiene que haber una intervención militar para poner el orden y una intervención económica para llevar a Haití hacia el progreso. Nosotros los dominicanos, yo no sé por qué razón, a veces no entendemos estas cosas. En los capítulos de lo que se llaman los estatutos de Naciones Unidas,
están muchas de estas cosas señaladas. Por ejemplo, no es posible un protectorado, que se ha hablado de un protectorado. No es posible, ahí viene el desconocimiento de nuestra diplomacia, de muchas de las cosas a nivel internacional, es que hace que no se le haya buscado la vuelta. Por ejemplo, nosotros tuvimos 2 años en el Consejo de Seguridad. En esos 2 años nosotros pudimos haber trabajado ese tema, porque en los mismos estatutos que decían en aquel entonces que el voto si los 9 miembros permanentes no votaban a favor, vamos a suponer, de una intervención, no se podía. Pero, ¿qué pasa? Eso es en el Consejo de Seguridad, pero hay otro que se llama el Consejo de Administración Fiduciaria, en el cual en su artículo 89 dice que las decisiones del Consejo de Administración Fiduciaria serán tomadas por el voto de la mayoría de los miembros presentes. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Uno tiene que conocer las diversas formas en cómo encauzar una acción. Se podía, pero eso obviamente hay que trabajarlo, hay que saberlo trabajar. Pero don Hugo, mire, en Haití vemos que las entidades, muchas ONGs famosas mundialmente como Cáritas, por ejemplo, le saquearon el almacén y salieron despavoridos los que estaban ahí sirviendo. Y así hemos visto con otras organizaciones sin fines de lucro que han sido espantadas de Haití, porque aún estando haciendo una labor en bienestar de la población, es saqueo y destrucción. Los dominicanos van y los secuestran. Los choferes, ¿cuántos secuestros no hemos tenido de choferes, de empresarios? Entonces, entrar ahí es difícil. Porque han tomado el curso, el trayecto, el camino equivocado. No es darle comida a los haitianos. A los haitianos hay que reconstruir el país, las obras físicas, los puentes, las carreteras, las calles. En Haití hay que volver a una situación, por ejemplo, en que los haitianos tengan hospitales, que los haitianos puedan trabajar, y eso es lo que se llama una reconstrucción nacional. Los Clinton no pudieron. Ok, los Clinton. Y eso que tú llamas de la ONG, muchas de esas ONG, el dinero lo gastaron ellos mismos, pagándose sueldos, empleados, etcétera. Hubo una organización, creo que se llamó o se llama Oxfam inglesa, sí, que acabó en Haití. ¿Por qué? Porque ahí hubo hasta violaciones y acosos sexuales y de todo. De todo, porque esa no es la forma de reconstruir un país. ¿Cuánto se ha escrito sobre lo que es, en inglés se llama nation building, reconstrucción de naciones, en que se puede hacer bien? Se puede hacer bien porque hay muchísimos casos y yo lo he tratado en los trabajos. En el estudio usted señala que en el plan Marshall Estados Unidos puso un comisionado en cada país y eran países desarrollados, porque lo que no se le puede dar el dinero al gobierno haitiano, no se le puede dar dinero. Yo pongo en el plan lo que yo llamo soberanía compartida, es decir, un gobierno en que participe la comunidad económica internacional y que participen los actores haitianos. Eso es, y pongo una gran corporación que maneja Haití. Pero es que, fíjate, vamos a un caso, el caso dominicano. Aquí ni siquiera nosotros hablamos y nos damos cuenta, aquí hubo un tutelaje en este caso, el tutelaje nuestro lo hicieron los americanos, lo que se llama, una de las figuras esta de intervención, que se llama administración fiduciaria o trustship. En español, a mí me gusta más, en lugar de fiduciaria, me gusta más tutelaje. ¿Qué fue lo que sucedió aquí, señores, en la Revolución de Abril, en el 1965? Aquí se firmaron 2 actas. El acta de reconciliación nacional, una
¿Qué es el Acta de Reconciliación Nacional? Fue aquella en que se tenía que lograr la paz y eliminar todo elemento que influyera en que eso no se lograra. Por eso hubo la salida de los militares hacia Londres, en este caso a Camaño, salida del otro lado también, o neutralización, recogida de armas, etcétera, lo que se llamó el Acta de Reconciliación Nacional. El acta institucional fue una constitución en que yo estoy muy consciente de ella, porque mi tío, Jotin Curi, fue uno de los que trabajó específicamente en esa, lo que se llamó el acta institucional. ¿Cómo gobierna el entonces electo por acuerdo de las dos partes ese gobierno provisional Héctor de García Godoy? Gobierna a través del acta institucional, no había congreso y se emitían lo que se llama los decretos leyes. García Godoy cumplió con el mandato de esa acta institucional y llevó al país a lo que era el objetivo principal, que era fundamentalmente las elecciones democráticas, en la cual a fines del 66 resultó electo el doctor Balaguer. Pero aún asumiendo el doctor Balaguer, dentro de los primeros años de esos 66, 68, hubo un tutelaje de los americanos. Recuérdense, ¿y quién pagaba las nóminas del 65 y el 66 del servicio público? El Estados Unidos y la OEA. Ustedes no se acuerdan que John Crimmins se sentaba en la mesa, en la cabecera de la mesa con el doctor Balaguer. John Hugh Crimmins, el embajador norteamericano. Ustedes no se acuerdan que había un asesor conjuntamente con unas 25 personas más de la CIA, que eran los que dirigían en el fondo la Policía Nacional y segmentos de lo que son nuestras Fuerzas Armadas. ¿Ustedes no se acuerdan? Anthony Ruiz. Sí. Entonces, eso fue muy escondido, un país bajo un tutelaje. Ok, como nosotros teníamos instituciones fuertes que heredamos desde el tiempo de Trujillo, ese tutelaje por eso se pudo hacer. Pudo hacer corto. En Haití hay que hacer lo mismo. Solo que usted dice que son como 15 años, ¿no? Pero tienen no que ser 15 años. ¿Cuáles instituciones de Porque no hay que porque por eso Hugo dice que son 15 años. Nosotros, ese tutelaje sobre nosotros, que también en ese periodo se hicieron muchas instituciones, no nos olvidemos, en el periodo 66, 68, el de nosotros es más corto, o fue más corto, porque teníamos las instituciones y teníamos una clase política muy preparada, sí, que era esa generación de mis padres, de Balaguer, del doctor Mesina, muchísima gente que pudiera yo mencionar, que estaban vivos y que tenían y conocían a la administración pública. Entonces, en el caso de Haití, no hay instituciones. No hay instituciones y por lo tanto el periodo de reconstrucción tiene que ser de 10 a 15 años, de reconstrucción de las instituciones, de reconstrucción de las obras físicas, de reconstrucción prácticamente de todo, porque Haití hoy en día es una selva. Hugo, qué pena no tener más tiempo. Qué interesante conversar. Sí. A mí se me quedó toda la parte de economía porque quería hablar de la Reserva Federal y del aumento de las tasas de interés, que usted vivió eso. Sí. Cuando usted era embajada, la década perdida de América Latina fue el aumento de la tasa a 14% con Paul Volcker, y eso provocó la crisis de deuda. Yo tuve el placer de... Usted fue actor de primera línea en ese momento. Y tuve el placer de conocer a Paul Volcker. Era un hombre impresionante. Me encantaba y conversé en varias ocasiones con él estando allá en Washington. Hugo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Habrá otra próxima oportunidad porque te agradecemos también, tú siempre accedes a las invitaciones al programa. Tengo que aceptar cuando viene fundamentalmente de amigos como ustedes dos. Y la segunda parte es que tengo que todavía participar en estas cosas porque no es, como dije hace un rato,
el país que yo pensé. Yo pensé que nosotros íbamos a tener un país menos desigual, hoy en día un país más organizado. Y todavía el país tiene cantidad de desigualdades y está desorganizado. Excelente final con broche de oro, Hugo. Gracias, don Hugo. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Nos vamos a comerciales. Retornamos a la recta final.